Buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Yo les saludo en el amor de Cristo. Que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno, la salud de cada uno, el hogar de cada uno. Todo lo que tengan sea bajo la bendición de nuestro Dios. Amados, gracias por sintonizarnos en esta mañana por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. El pastor Robillar para servirle y llevar la palabra hasta su casa, esperando que la palabra cumpla el propósito por el cual es enviada por nuestro Padre Celestial. Esta mañana, mis amados hermanos, estaremos predicando bajo el tema Mantente a salvo. ¿Sabe, amados? Cuando se habla de mantenernos a salvos, estamos refiriéndonos que cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que viene un mal tiempo, un ciclón o cualquier otra cosa de ese índole, siempre buscamos un lugar donde mantenernos a salvo, un mal tiempo. Entonces, lo que debemos de entender en este caso es que el lugar de refugio, el lugar que nos abriga, está siempre disponible, solamente que hay que buscarla y pues poner nuestra vida a salvo. Entonces, si tomamos un ejemplo, ¿verdad? De una familia, por ejemplo, sabemos que nosotros los padres, tenemos la tendencia de mantener a nuestros hijos a salvos, para que le vaya bien, para que no sufran consecuencias, para que no le acontezca ninguna desgracia en esta vida, en este mundo. Pero para eso le proveemos a nuestros hijos, a nuestra familia, un lugar de refugio, un lugar. Y no solamente eso, le proveemos de buenos consejos, de buena dirección para que siempre le vaya bien. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el hijo llega a un momento en que quiere salir debajo de esta protección? Quiere hacer lo que le parezca, quiere hacer lo que está en su corazón. Pues muchas veces se van de la casa de sus padres en rebeldía alguna vez o simplemente siguiendo el deseo que hay en sus corazones, donde ya quedan como desprotegidos y al merced de todo lo que pueda acontecer. Entonces, no es que el abrigo ni el lugar de refugio deja de existir, sino que al no usarlo como nuestro refugio, como nuestro abrigo, como el lugar que nos mantiene a salvo, pues nosotros mismos nos entregamos al merced de cualquier cosa que pueda acontecernos en esta vida. Pudiera tomar el ejemplo de mi propia vida para esto, pero no se trata de mí, se trata de todos nosotros que sabemos que tenemos un lugar donde refugiarnos, del cual tú y yo somos responsables de mantenernos a salvo. Y para darle inicio, amados hermanos, les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de los Hechos. Y vamos a leer el capítulo 4 y versículo 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude y nos dirige en esta mañana para que podamos llevar, Señor, tu palabra para la edificación, para la orientación, para la enseñanza,
para redarguir, Señor, para todo lo que tu palabra es capaz de hacer en cada vida, en cada corazón. No sea yo, Señor, piedra de tropiezo, sino piedra de edificación. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Jesús. ¿Sabe que es un nombre que muchas personas rechazan? Y a algunos le causa molestia escuchar el nombre de Jesús. Pero esa piedra reprobada es la que nosotros a veces desechamos y es la cual necesitamos para ser salvos. Pudiéramos considerar en este caso, amados hermanos, si la salvación es algo que se pueda perder. Yo diría, la salvación no se pierde, pero uno mismo puede perder la salvación. Y no me crean por lo que yo digo, sino que en el desarrollo de la predicación de hoy, vamos a considerar cada versículo bíblico para entender que la salvación se puede perder. Por eso nuestro tema se titula Mantente a salvo. Porque ya Jesús vino y se ofreció para salvarnos a nosotros. Ya Él hizo la obra. Él es nuestra salvación. Esa salvación no se pierde. Está siempre allí para todos aquellos que confiesa que Jesús es el Señor y pueda ser salvo. Y cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, quiere decir que hemos optado para que sea Él que tome el control de nuestra vida como Señor. Entonces, cuando optamos de que Él sea nuestro Señor, pues nos sujetamos a su voluntad. Y entonces Él viene a ser este abrigo, este refugio para nuestra salvación. Pero cualquier otra decisión que nosotros tomemos puede ser nefasta para nuestra vida, para nuestra salvación. Por eso dice que no hay hay otra salvación. Si nosotros escogiéramos o tomáramos otra dirección con nuestras vidas y nos saliéramos debajo de la protección de nuestro Salvador, pues no queda más nada que hacer, porque es una elección que tomamos tú y yo. Entonces, no empiecen, por favor, a tratar de apoyarse en lo que hemos escuchado muchas veces, que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, pero uno sí puede perder la salvación. Yo como individuo puedo perder la salvación, tú como individuo, pero la salvación en sí no se pierde. Amén. Entonces, Jesús es el único medio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, si nos salimos de la tutela de nuestro Señor Jesucristo, pues es una elección que tú y yo tomamos. Si negamos al Señor Jesucristo, si lo negamos, pues Él nos negará a nosotros. ¿Cómo podemos negar a una persona sin haberlo conocido? Ciertamente debemos de haberlo conocido primeramente para poderlo negar. Porque no podemos negar a nada que nos conocemos. Porque si hasta que algo no nos sea presentado, ¿cómo podemos negarlos? Es como decirle, ¿quiero un poquito de café? No, pero se te presentó el café. ¿Quiero un poquito de agua? No, pero se te presentó el agua. ¿Sí? Entonces, si negamos al Señor Jesucristo, entonces Él nos negará a nosotros. Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos? Capítulo 10, versículo 26 acerca de este asunto.
El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, si escogemos con nuestra vida lo que queremos hacer, si queremos escoger con nuestra vida pecar, dice, después de haber recibido, amados hermanos, el conocimiento de la verdad. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviese por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Entonces, cada uno tiene voluntad propia, pero lo bueno es que nosotros podamos sujetar nuestra voluntad al Señor. Quiere decir, entregarle nuestros derechos y todo lo que somos, de manera que Él sea nuestro refugio. Pero si salimos de su voluntad y tomamos nuestra voluntad para pecar, después de haber conocido la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque Cristo no puede volver a la cruz porque tú fallaste otra vez. Y cuando se está hablando de eso, se está hablando, amados hermanos, de que esa voluntad de entregarte al pecado quiere decir de practicar el pecado. Esa voluntad de vivir esa vida, ese libertinaje, ¿verdad? Porque yo me aseguro de que puedan entender eso, porque no quiero que nadie piense que nosotros nos estamos presentando como que no tenemos pecado, como que no somos pecadores. La diferencia es que nosotros no nos entregamos a la voluntad del pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Muchos hombres de Dios han pecado contra Dios, pero no han sido practicantes del pecado. David, Abraham, Samson, muchos hombres, Jonás, pero ellos no eran practicantes del pecado. Pero eran pecadores, porque dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Pero de que voluntariamente yo me entrego al pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, pastor, no es que, porque sucede de que el abrigo tuyo y mío es el Señor Jesucristo. Nuestro refugio es Él. El que pagó el precio para que tú y yo tuviéramos la salvación, el que sufrió los dolores, porque lo que pasa es que cuando algo no nos cuesta, no le damos valor. Si tú, por ejemplo, le regalas un carro a una persona que no le costó nada, tal vez no lo trate bien. Pero si la persona está muy agradecido y sabe la importancia de tener un carro, lo tratará bien. Pero el que no le costó nada, al no conocer su valor, tal vez no le dé el cuidado que tú, por sacrificio, le hubiese dado a este carro. Cuando a uno le cuesta las cosas, uno le da mayor cuidado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo fue el que sufrió por nosotros el castigo, la condenación, el dolor, nuestras enfermedades y todas esas cosas
Entonces Él ha venido a ser nuestra salvación. Entonces nosotros cuando los confesamos a Él, dice, el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Entonces cuando nosotros nos entregamos voluntariamente al pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es una decisión que tomamos de afrentar, ¿verdad? De pisotear al Hijo de Dios, de tundir por inmundo la sangre del pacto y de hacer afrenta al Espíritu de la gracia. Porque no es algo que se está haciendo sin conocimiento, es algo que se está haciendo con conocimiento. O sea, algo voluntario, premeditado, si lo pudiéramos poner así. Y entramos en una práctica del pecado. Entonces, dice la Biblia que no hay ya más sacrificio para esto. Por lo tanto, debemos de considerar nuestra vida en Cristo. Escuche bien lo que estoy diciendo, de considerar nuestra vida en Cristo, nuestro refugio, para mantenernos a salvo. Porque Él es nuestro abrigo, Él es nuestro pronto socorro en las tribulaciones, Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención. Entonces debemos de mantenernos en Él. Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie, por tu fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque la palabra nos dice que tenemos que temer para no pensar, no tomar, quiere decir, no podemos tomar por hecho las cosas. No te ensoberbezca. No piensa que ya todo está así, ya hecho, porque entonces estaríamos diciendo en este caso, yo puedo hacer lo que yo quiero, ya yo estoy salvo, yo puedo hacer con mi vida. No. Después que fuiste comprado a precio de sangre, ya no puedes hacer lo que tú quieres, porque ya tienes dueño, ya tenemos dueño. El Señor es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Entonces, por eso que debemos de temer. El 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. Oye bien, la bondad es contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ya hemos visto dos versículos muy interesantes que nos enseña de que debemos de mantenernos a salvo, de que debemos de cuidarnos en el Señor, de mantener nuestra vida en Él. Porque, amados, ¿qué sería esto? ¿Verdad? Es como si alguien fuera a la cárcel y que la suma no sé cómo se dice eso, la multa que hay que pagar, es tan alto, es tan exorbitante, que la persona que toma la decisión de salvarlo de la cárcel o de la condenación, venda
todo lo que tenga, queda arruinado para sacar lo único que tiene, todo lo que tiene para sacar a esa persona de la cárcel, para que sea libre y pueda disfrutar de la libertad. No abusar de la libertad, sino disfrutar de la libertad, disfrutar de la vida verdadera. Y de pronto esa persona vuelve y comete algo más atroz o peor. Entonces la única persona que pudiera haberlo sacado de la cárcel, ya no queda más nada para sacrificar para poderlo sacar. Entonces, del hecho de que el Señor haya pagado un precio para rescatarnos nuestras vidas, debemos de considerar que Él no puede volver a ofrecer su vida otra vez para salvarnos de nuevo. Por lo tanto, te corresponde a ti y a mí mantenernos a salvo, mantenernos en Él. Por eso que no podemos ensoberbecernos, sino que debemos de temer todo el tiempo, de manera que no le fallemos a Dios, no le podemos fallar a Dios. No es que no vamos a cometer errores, ni que vamos a meter las patas, sino voluntariamente que nosotros tomemos la decisión premeditadamente, tomar la iniciativa de pecar. No, es una elección. Es una elección. Entonces debemos de saber a qué escoger, qué escogemos. Si hemos escogido para estar en Cristo, pues permanezcamos en Él, manteniéndonos a salvo. Romanos lo explica muy bien, que si Él no perdonó a las ramas silvestres, las que eran parte del árbol, sino que fueron desgajadas para que tú y yo fuésemos injertados, pues entonces debemos de considerar eso, porque no es nosotros que mantenemos la raíz, que sujetamos a la raíz, sino la raíz es el que nos sujeta a nosotros. Es la raíz que permite de que podamos disfrutar de una nueva vida en Cristo. Entonces no podemos de alguna forma pensar que siendo injertado podamos hacer fruto diferente de lo que produce el olivo silvestre, sino que el fruto que nosotros demos sea el mismo fruto que del olivo silvestre. Por lo tanto, quiere decir permanecer en Cristo, permanecer a la raíz. Porque si decidimos hacer otra cosa, hermanos, pues es una decisión que cualquiera tiene el derecho de tomar, pero no puede evitar la consecuencia de ella. Mira lo que dice Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué manera vamos a escapar si descuidamos de una salvación tan grande? ¿Y qué quiere decir descuidar? Bueno, es ser negligente con esa salvación. Es no tomar en cuenta lo que significa esta salvación. Porque lo que debemos de entender, amados, es que ni tú ni yo, ni nadie pudiera salvarse a sí mismo. Nadie pudiera salvarse a sí mismo, nadie. Por lo tanto, lo que nos esperaba a todos nosotros era una condenación. Tú y yo no éramos pueblo, y el Señor le plació hacernos pueblo suyo. Al Señor le plació salvarnos por la fe, por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Ese evangelio que llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, en nuestro conocimiento, la cual hemos abrazado como la esperanza de vida y de salvación. ¿Cómo ahora vamos a descuidar eso? ¿Cómo podemos pensar de que si descuidamos eso y que pecamos voluntariamente que va a estar bien? ¿Acaso no consideramos lo que le costó al Señor? Lo que le pudo haber costado al Señor. Si miramos bien o meditamos un poquito en todo lo que Él sufrió para salvarnos, deberíamos de tener mayor consideración para esta salvación y mantenernos en ella. Porque, mira, lo peor es lo que nosotros decidimos con nuestra vida fuera de Cristo. Fuera de la luz de Cristo, después de haber sido iluminados, fuera de haber conocido y experimentado el Espíritu Santo. Y estoy hablando, amados hermanos, no estoy hablando de alguien que haya practicado una religión. No. Porque el que practica una religión todavía no conoce a Cristo, ni lo ha visto, ni lo ha vivido en su corazón. Estoy hablando a aquellos que han tenido ese encuentro, que Cristo le ha sido revelado a su corazón. Mira, para los religiosos hay todavía esperanzas. Para los que practican una religión, una denominación, hay esperanza. Más esperanza para aquel que ha conocido a Cristo, que ha tenido esa relación, que ha podido experimentar al Espíritu Santo. Porque pudiéramos nosotros desde nuestra perspectiva pensar que todo aquel que practica una religión conoce al Señor. No todo el que ha conocido una religión ha conocido al Señor, porque su relación ha sido con la religión y no con el Señor. Porque Cristo aún no se revela en los corazones de los religiosos. Cristo se revela en los corazones de los religiosos cuando han pasado de muerte a vida. Todo aquel que han alcanzado, por ejemplo, el conocimiento, han alcanzado el conocimiento de la verdad, pero permanecen fuera, entendiendo realmente, porque mira, muchas personas escuchan la palabra, pero no le ha sido revelado. Muchas personas oyen la palabra ni la entienden, porque no le ha sido revelado. Muchas personas escuchan una explicación y lo aceptan como si fuera verdad, pero no es la verdad. Hay muchas cosas que determina realmente si el hombre ha estado en Cristo o no lo ha estado. Si Cristo es mi salvación, lo que necesito conocer es a Cristo, no al pastor, no al obispo, no al apóstol. Yo necesito es conocer a Cristo, yo necesito conocer a mi Salvador, porque Él es mi refugio, en Él yo tengo que refugiarme, no en el pastor, no en las cuatro paredes de la iglesia, en Cristo. Ahí entonces podemos decir que he estado y he conocido la verdad, porque Cristo es la verdad. Pero podemos escuchar y tener conocimiento y lo hemos entendido. Mira, podemos haber entendido todo y saber cuál es lo correcto que hacer. Y al no hacerlo, somos considerados tibios. ¿Sabe lo que le pasa a los tibios? Dios lo vomita. Yo entiendo, comprendo. El conocimiento de la verdad llegó a mi vida, a mi conocimiento. Pero como que no me quiero entregar. Es mejor no conocer nada, porque si no conoces nada, él es frío. Pero si conoces y no te entregas, él es tibio.
yéndose al tibio, Dios lo vomita. Entonces no podemos descuidar, amados hermanos, esta salvación tan grande. No la podemos descuidar. Debemos de atesorarlo, debemos de apreciarlo, de darle el precio, el valor que tiene. ¿Y cómo podemos determinar el valor que tiene? Pues por el sufrimiento del Señor, de aquel que pagó el precio. Y sabemos que su sufrimiento no fue nada pequeño, no fue nada leve. Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, porque es imposible, oye bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, a los que fueron iluminados, los que están en una religión no han sido iluminados. A los que están practicando cualquier otra cosa y no están en la vida en Cristo Jesús no han sido iluminados, porque Cristo es la luz de los hombres. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, oye bien, la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está muy claro este pasaje bíblico en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Muy claro. Porque está hablando de lo que han sido iluminados, lo que probaron, gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. La Biblia no está hablando a religiosos, está hablando a los que han tenido y tienen ese conocimiento profundo, esa vida en Cristo Jesús. A los que se pueden desligar de esta vida. A los que pueden menospreciar. A los que pueden pecar voluntariamente. Porque pecar voluntariamente no es simplemente decir, bueno, yo voy a pecar. No, pecar voluntariamente es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber sido iluminado. Después de haber tenido esa experiencia divina, donde hemos llegado a ser parte de la deidad de Dios. Donde estábamos a salvo. Porque no estoy hablando a los que no conocieron al Señor, sino que tuvieron que entrar en una práctica religiosa, una práctica enseñada. Estoy hablando a los que realmente han tenido esa iluminación, ese encuentro, esa experiencia divina en sus vidas. A esos. Porque el que es religioso todavía no ha entendido. No puede pecar voluntariamente, peca porque es pecador. El que peca sin conocer a Cristo, peca porque es pecador. Pero el que conoce a Cristo, el que tiene esa relación, esa revelación en sí mismo, peca voluntariamente. Y a esos es que la palabra dice que no hay remedio. Está próxima a ser quemada.
Entonces debemos de afirmarnos todos los días en el Señor. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿No podemos volver a poner a Jesús en la cruz? No podemos hacer esto. Entonces debemos de entender, como no puedo poner a Jesús en la cruz cuando yo quiera, porque me parezca, porque yo creo que sí yo puedo pecar, porque la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde. Pero los que están en Cristo pueden perder la salvación. Por eso el ángel escribió a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14 y le dio a conocer eso. Dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que quiere decir vomitar de la boca? Desechar. Desecharte, porque no cabe ahí. Porque primeramente, para ser vomitado debe estar adentro. Nadie puede vomitar algo que ya está afuera. Pero por la falta de determinar tu vida en lo que tú conoces, en lo que conocemos, de asentar nuestra vida en lo que conocemos, entonces nos permanecemos tibios. No soy caliente. Puedo ser caliente porque yo sé y entiendo lo que es la verdad y ha sido revelada en mi corazón. Pero no soy frío porque ya he alcanzado un conocimiento. Lo que me queda es tibio, porque yo conozco la verdad y yo no soy frío porque no estoy sin conocimiento, pero lo que hago es que no me entrego realmente a Cristo. No vivo Cristo en mi vida, no lo vivo. Entonces eso me hace quedar tibio, porque si Cristo es la vida en nosotros, lo que a nosotros nos corresponde hacer es vivir a Cristo, es ser como Él es andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces ahí determinamos que hemos escogido esa vida en Cristo para vivirla. Pero si no escojo esa vida para vivirla, entonces me quedo como tibio, porque yo conozco, la palabra ha sido revelada a mi corazón. La palabra, si la hago, me vuelvo caliente, porque ya no soy frío. No puedo decir que soy frío porque no estoy sin conocimiento, no estoy sin haber recibido una revelación. Pero mi falta de decisión, mi falta de optar por la vida, por vivir a Cristo, me vuelve a mí tibio. Y tibio quiere decir que ni estoy dentro, ni estoy fuera. O sea, estoy siendo difícil de digerir. No estoy siendo procesado como debe de ser procesado. Por lo tanto, lo único que me queda es ser expulsado, vomitado, porque no estoy decidido. Vengo a ser como esos alimentos que caen mal al estómago, que no quiere ser digerido, que no quiere ser procesado en el estómago, cae mal y lo único que trae un alivio es ser vomitado, es vomitarlo. Entonces yo no creo que, amados hermanos, nosotros debemos de llegar a ese extremo, sino de entender de que debemos de mantenernos en Cristo. Mantenernos en Cristo quiere decir que me mantengo a salvo porque estoy en Él y Él está conmigo, Él está en mí. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso sería un tibio. Ellos se asombraron
los discípulos de Jesús se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que quería decir Pedro ahí es que nosotros hemos dejado todo para estar caliente contigo, para estar refugiado completamente en ti, para seguirte, para estar donde tú estás. Sabemos que aún así Pedro falló cuando el gallo cantó. Pero para Dios eso no es imposible. Respondió Jesús, le dijo, mira lo que le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en este siglo venidero, la vida eterna. Quiere decir que nosotros hemos de escoger a Jesús sobre todas las cosas. Eso es lo que realmente determinará si somos frío o caliente. El escoger a Jesús, y podemos decir que tú y yo tenemos mucho más hermanos y hermanas en esta tierra que lo teníamos sin Cristo Jesús. Amén. Entonces, la vida eterna es para ti y para mí, que lo hemos dejado todo para seguir al Señor. Y que nada nos detenga, nada nos mantenga en una tibieza. Que nada nos detenga en una tibieza, sino que Cristo sea todo para nuestra vida. Eso es mantenernos a salvo. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses que procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Son preguntas que nosotros debemos de hacernos. Porque la palabra no está ahí para estar figureado en una página. Todo lo que hemos leído en este día de hoy determina que la salvación no se pierde, pero que uno sí puede perder la salvación con la decisión que uno tome. Entonces, entendiendo que nuestra vida está en Cristo, debemos de procurar de que permanezca así, porque al permanecer así, nos mantenemos a salvos. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él, no fuera de Él, en Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Aleluya. Lo voy a repetir. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. Entonces es una decisión que nosotros tomamos cuando hemos entendido que Cristo es nuestro Señor. Y todas las cosas que Él habla a nuestra vida, a nuestros corazones, las oímos y las seguimos. Eso es permanecer en Cristo, de que nosotros permanezcamos en su palabra. Amén. Voy casi terminando. Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos asegurados cuando nos mantenemos en Cristo, amados hermanos, cuando escuchamos su voz y le seguimos. Eso es mantenernos en Él. No escuchemos al voz extraño, escuchamos la voz de Jesús, que nos habla a través de su palabra. No nos debemos edificar por medio de palabras fingidas, sino que nos edifiquemos en Cristo Jesús. Y debemos de ser imitador de Él. Ser como Él es, andar como Él anduvo. Amén. Y dice Romanos 8, perdón, y con eso cierro. Romanos 8, capítulo 1 dice, y escúchelo bien, después de todo lo que hemos leído, que han traído claridad en lo que es la salvación, que si se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde porque es eterno, pero uno individualmente podemos perder la salvación con la decisión que tenemos. Y entonces Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hemos visto que muchos pudimos haber estado en Cristo Jesús y alejarnos. No estoy hablando de lo que pensaron que estuvieron en Cristo Jesús. Porque muchos estando en una religión piensan que están en Cristo Jesús, por eso se determinan cristianos. Porque creen que están en Cristo. Para poder determinar que realmente eres cristiano, tiene que ser un seguidor de Cristo. ¿Y cómo podemos ser un seguidor de Cristo? Pues cuando escuchamos su voz y le seguimos, cuando lo oímos a Él y lo seguimos. ¿Cómo lo seguimos? Cuando aplicamos la palabra de verdad en nuestra vida, el conocimiento de la verdad a nuestra vida. Y ahí entonces determinamos realmente que estamos en Cristo Jesús. Entonces, lo que está en Cristo Jesús no hay condenación para ellos, mientras permanezcan en Cristo Jesús. Porque a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Aleluya. El Señor ha hablado a nuestras vidas por medio de su palabra. Y entendemos que la salvación no se pierde porque es eterno, pero que uno mismo, por sus decisiones, por pecar voluntariamente, por haber probado la verdad, por haber experimentado el don celestial, por haber podido tener y entenderlo todo y decidir alejarnos de ello. Dios nunca condenará a aquel que no entendió de verdad, pero aquel
todos aquellos que hemos entendido de verdad que la vida está en Cristo Jesús, que Él es la verdad revelada en nuestros corazones, y que lo desechemos, pues no hay otro sacrificio que se pueda hacer para esto. Pues con eso, amados hermanos, yo los dejo y le doy gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Solo te pido, Señor, que esta palabra no caiga en tierra infértil. Si puedo, Señor, que pueda alcanzar a todos, Señor, y que pueda cumplir el propósito por el cual, Señor, tú has traído esta palabra en esta mañana, para que entendamos de una vez por todo que tu salvación es eterna y que ha sido dado gratuitamente. Eso se llama gracia, para que pudiéramos vivirla y aprovechar, Señor, de esta libertad, de esta salvación tan grande que tú nos diste a través de grandes sufrimientos en la cruz. Y que tú eres, Señor, esta salvación mientras permanezcamos en ti, Señor. Te damos gracias porque diste tu vida para que eso fuese posible. Bendiga, Señor, la vida de cada uno con esta palabra. Y que afirme, Señor, nuestra vida en ti, de manera que guardemos nuestra salvación con temor y con temblor, Padre Santo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Que tenga un excelente domingo y deseo un feliz día de las madres a todas las madres que son benditas desde la creación. Y le doy gracias a Dios por cada madre, por cada mujer que han hecho lo que Dios lo diseñó para que fuese, madre de multitudes. Dios bendiga a las madres en este día hermoso y que tengan un excelente domingo, mis amados. Dios me lo bendiga.